welcome to our Sunday service. Can I have everybody stand up on your feet? Everybody. And you're more than welcome to come to the front so we can all connect and worship together.
go ahead and just find groups of 2 or 3 to pray with. Chase me down, you seek me out. How can I be lost when you have come and found? You chase me down, you seek me out. How can I be lost when you come on, sing it loud. You chase me down, 'cause you chase me down. Like a tidal wave, rushing over me.
for you, only you. Come on, sing it, holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love. Oh, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Jesus, come fill this place, come fill our hearts. Yes, we're in our life with you. You're my and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. There is no one like you. There is none beside you. Open your eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will And pray to God, thank you, Lord, for this time again. Thank you for the praise you, Lord. Those songs that you are God, worthy of our praise, Lord. We thank you for all the things you have given us, good Lord. Praise be to your name. If you could just give a round of applause to our God that is worthy of this praise. And high five those around you. High five two people, and then you guys are welcome to sit down. While they get ready, I'll pray over that as well. Lord, thank you for everyone that's here, Lord. Thank you for everyone that will be giving with a willing heart, Lord. Remind everyone that this is a way of offering, it's a way of worship to you, Lord. Trusting you to bless and multiply as we give to you, Lord. That you're going to bless and multiply these kids and their families and their parents that give to them so that they can give to you, Lord. In your name we pray. So for this week, as always, you guys are encouraged to, go on Instagram. I'm sure most of you guys have it. Follow the Instagram page for us. It's at @L_youth, You'll find it. I mean, if you follow them, you'll see a bunch of other ones that you can follow. It's a good way to stay up to date. There was a hike yesterday. Yeah. But it was beautiful. There was a bunch of waterfall. Apparently, there was a helicopter rescue, so we all didn't go missed out on that. But there'll be future events to try and see. It's a great time to get to know people, experience new things you guys haven't hiking in the future.
be other opportunities. Also, today the cafe was restocked, and we have a new addition with just $1 corn dogs. Yeah. You guys know, so there's the hot pockets, cup of noodles. It's still warm, guys. You guys come early, feel free to go grab some. There's chocolate, chips, all those spicy chips that I know you guys all love to eat. You can also make sure you buy some for on Sunday. They're also here. And then I'll invite John up, and then we'll go from there. Thank you, Rebecca. How's Rebecca doing? Good? Yeah. Give her a round of applause for Rebecca. All right, family. So, you guys know the deal. $2 to start the service. $2 bill. $2 bill. People have one? That's good. So, the question for today is, what was my sister's name? Raise your hand, don't say it. What was my sister's name? All right, Angie, go for it. Herma? No. All right. Yanisha? No. Let's see. Olivia? I mean, now you guys are just guessing. Herma? No. Huh? Kerma. That's what you're saying? Kerma? Karamai? Close, but no. Karaima. That's her name. Karaima. Here you go, Sebastian. Crips, brand new $2 bill. You guys are, what do you say, Herma? Herma, that was close. Herma. Alright guys, so as you guys have been seeing this whole month, we've been having guest speakers and testimonies, and I hope that you guys are learning and receiving a lot from these powerful testimonies, these powerful people that have gone through such a hard time, but then they have been able to see God move powerfully in their lives. And that's what I wanted to show you guys. I want to show you guys that even though you may go through hard times, even though you may walk away from God for a moment, that God is powerful enough to bring you back. God is powerful enough to restore you. God is powerful enough to keep you. If you believe in that, say amen. Let's go. So today, I have a really special person coming to share the message today. And this guy's special to me because I've been knowing him like my whole Christian life. He's been working here at the church for I don't know how long. I've been here for 12 years and he's been here before that. So I just want to welcome up Pastor George. And I want to thank you, Pastor George, for being here, for coming to share the word. Now, he's going to be speaking in Spanish, so I'm going to be translating for him, guys. Right here, Pastor. Right here. That's right here. Right here. Oh, you take that one? Okay. There you go. Yeah. How's everybody doing today? I need to get some light because I would like to see some faces. I cannot see the faces over here. Everything is pretty dark. And see, as John said, I'm one of the oldest over here at the church. I came to the church back in 2004, just long before you guys were born. So I'm probably the last survivor of the original pastors of this La Iglesia en el Camino. So it's for me a real blessing to be here with you guys, and I'm going to ask John to translate. It's kind of difficult for me to do it in both ways, but I think we are going to have a great time. How many people speak Spanish over here? Okay, let's go ahead in Spanish, guys. Okay, do me a favor, John. Can we open with a prayer, please? Yeah. Father, we just come before you, Lord, and we thank you for Pastor George. We thank you for his life. We thank you for his word. We thank you for his whole family, Lord. And we just pray that as he has been through such a long journey with you, Lord, your relationship with him has been through so many ups and downs, Father. I pray that the words that he's going to speak today may be powerful, Father, that our hearts may be open to receive your word today, Lord Jesus. We thank you, Father, and in your holy name we say, amen. All right, guys, thank you guys, and Pastor George, let's continue. Ok. Hoy me gustaría hablar de algo muy especial. Saben de que hoy nos encontramos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de mucha dificultad. Porque hay tiempos de confusión.
tiempos especialmente en este tiempo que vivimos. Y ustedes como jóvenes lo están viviendo. Hay tiempos en que nosotros tenemos una opinión y estamos seguros de que nuestra opinión es la que vale. Estamos seguros que nuestra opinión se tiene que respetar como que fuera la última opinión, como que fuera la verdad. Pero vamos a entender de que esta situación de tener diferentes opiniones, de pensar diferente a los demás, no es algo nuevo. Hace ya 2000 años hubo un hombre que vivió entre nosotros. Ese hombre se llamaba Jesús. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Jesús, trajo un mensaje que era un poco diferente, un mensaje que era muy controversial para la época en la que se estaba viviendo. Jesús trajo un mensaje de paz, trajo un mensaje de restauración, trajo palabras de verdad. Pero el problema con esto, cuando Jesús comenzó a hablar de este mensaje de restauración, es que a muchos no les gustó lo que él decía. Y cuando no les gustó lo que decía, ellos comenzaron a rechazarle a Jesús. Pero no solo eso, también le comenzaron a odiar por lo que él hablaba. Es más, le odiaron de tal manera que buscaron la forma de matarlo por la forma y el mensaje que él estaba trayendo. Y créanme que no es muy diferente de lo que estamos viviendo el tiempo de hoy. Porque ahora ustedes como personas, como jóvenes, como niños, si ustedes se atreven a hablar acerca de la verdad de Jesús allá afuera, ustedes van a ser señalados. Si ustedes allá afuera hablan de lo que creen en su corazón, muchas veces se van a reír de ustedes, se van a burlar de ustedes. Y es la forma en que Jesús estuvo actuando. Porque él también fue rechazado. Y él también fue odiado. Y muchos de nosotros estamos siendo odiados por vivir como Jesús vivió. Pero Jesús traía algo. Y él nos decía que traía la verdad. Pero vamos a entender qué significa verdad. De hecho, el diccionario nos dice que verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre a sí misma sin ninguna mutación. La verdad también nos dice otro concepto que es un estándar absoluto por el cual la realidad es medida. Vamos a entender entonces, mis queridos jóvenes, que la verdad existe o habita no en mí. La verdad va a ser absoluta porque es una verdad que está allá afuera. No está dentro de mí, no está dentro de ti. Es algo absoluto que se puede medir solamente estando allá afuera. Nosotros vamos a entender de que no existen muchas verdades como muchas personas pueden creer, sino que solamente existe una verdad absoluta. Y muchas veces es muy incómodo para nosotros hablar la verdad porque la verdad nos va a incomodar. Pero la verdad va a ser siempre verdad, no importa si estamos de acuerdo con ella o no. Amen. Si es verdad, no importa si a ti o a mí me gusta, la verdad va a seguir siendo verdad. No importa si la verdad te hace sentir bien o te hace sentir mal, la verdad va a seguir siendo verdad. Hay veces de que estamos viviendo en este tiempo de confusión y hay quienes comienzan a decir, bueno, eso era verdad hace 10 años, 20 años, 30 años, pero ahora esta ya no es la verdad. Pero esa no es la forma en que nosotros vamos a vivir. Porque saben, mis amados jóvenes, nosotros podemos creer y alguien me va a hacer pensar y me va a decir las cosas son diferentes ahora. Antes era cierto, ahora no es cierto. Yo puedo venir y decirle a alguien, ¿saben qué es esto? Un lighter. ¿Y qué trae? Fire. Antes me podían decir el fuego era caliente. Pero yo les voy a decir ahora, no, eso no es cierto, las cosas han cambiado. Ahora el fuego es frío. Y muchos de ustedes lo pueden creer. Yo te voy a decir el fuego es frío. ¿Es frío o es caliente? Caliente. ¿Quién dice frío? Ok, ven para acá. Touch it. What is going to happen? ¿Es frío o caliente?
Hay una realidad. Las cosas no van a cambiar porque alguien comience a pensar que las cosas son diferentes. Las cosas no van a cambiar porque nos hagan sentir bien o nos hagan sentir mal. De hecho, hay quien me puede decir a mí, bueno, las cosas son diferentes. Ahora yo puedo ser completamente libre de creer, de decir que yo soy algo que no soy. Si yo en este momento digo, bueno, yo soy un pájaro y puedo volar. Me voy a ir allá arriba y voy a caminar en el aire. ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? Porque es la realidad, es la verdad. Yo no puedo volar, no importa si yo digo yo soy un pájaro. Yo me puedo creer a mí mismo que soy un pájaro, pero la realidad me va a decir que no es así. Porque hay unas leyes, hay una verdad afuera de mí que me va a mostrar que las cosas no son como la gente me las está pintando, porque hay una verdad que yo tengo que seguir. Pero cuando hablamos de verdad, sabemos de que todo tiene una fuente, todo tiene un origen. ¿Y cuál es la fuente de la verdad? Cuando nosotros vamos a buscar la fuente de la verdad, vamos a entender que todo tiene un origen, todo fue creado desde el principio. Y Dios es el creador, por lo tanto, Dios es la fuente de toda verdad. ¿Y por qué nos vamos a decir? Porque Él es Dios. Nos guste o no, Dios es nuestro creador. Dios creó el universo, todo lo que vemos y todo lo que no vemos fue creado por Él. Y es lo que la Escritura nos dice. El Señor Jesús hablaba con sus discípulos antes de subir al cielo, cuando Él fue crucificado y resucitó. Y Él comienza a orar al Padre. Y en la oración que está allá descrita en el libro de Juan 17:17, el Señor Jesús le dice al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y el Señor estaba orando por sus discípulos, pero también estaba orando por cada uno de ustedes que están aquí. Saben que el Señor oraba por ustedes, porque en el corazón del Señor ustedes ya estaban, porque el Señor sabía de que ustedes iban a nacer 200,000 años después de que Él se fuera, pero Él estaba orando por ustedes. Y el Señor decía: santifícalos en tu verdad. Pero el Señor decía: tu palabra es la verdad. Él nunca dijo: tu palabra es una verdad. Dijo: es la verdad, y hay una gran diferencia, porque la verdad va a ser única. Pero aquí también hay otra palabra que el Señor dice: santifícalos. Cuando hablamos de santificar, hablamos de apartar, de traer a alguien. Saben, ustedes han sido apartados. Ustedes han oído la palabra santo. ¿Sí? ¿Quién me escucha? ¿Sí? ¿Qué quiere decir santo? ¿Alguien sabe? ¿Saben qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado, hecho a un lado, yo lo llamo. Saben, a veces me acuerdo cuando nos podíamos a jugar básquetbol con el grupo de amigos, entonces hacíamos dos grupos. Uno decía: bueno, quiero ver quién va a ser los míos y quiénes van a ser los tuyos. Si a mí me tocaba escoger primero, yo escogía a los mejores. Decía: tú y tú van a jugar conmigo. Esto es santificar, yo los aparté para mí. Y es la misma forma que el Señor lo ha hecho. Ha apartado a muchos de nosotros para su servicio. Y nosotros debemos entender de que el Señor nos ha apartado a cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende si nosotros queremos seguirle a Él. De nosotros depende si nosotros queremos seguir la palabra del Señor y sus enseñanzas. Nosotros estamos siendo apartados para vivir de acuerdo a la verdad. El Señor Jesús allá en Mateo 4:4 nos decía: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es de que nosotros debamos entender que nuestra vida es mucho más que nuestras necesidades físicas. Nuestra vida no solo es comer, nuestra vida no solo es dormir, nuestra vida no solo es estar viendo televisión o estar debajo de un techo. Nosotros necesitamos nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios. Porque ustedes saben de que tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Cuando lo entendemos, nuestro cuerpo es esto, lo que podemos tocar. Nuestro cuerpo va a pedir comida, va a pedir abrigo si tiene frío.
pero nosotros tenemos que comenzar a darle de comer a nuestro espíritu para que nuestro espíritu se eleve, para que nuestro espíritu sea bastante fuerte. Y así de que es lo que el Señor nos estaba diciendo, que nosotros necesitamos ser nutridos con palabras que salen de la boca de Dios, porque Dios es la fuente de toda verdad. Ahora bien, vamos a entender que si la palabra de Dios es verdad, vamos a entender que por lógica todo lo demás va a ser falso o todo va a ser mentira. El apóstol Pablo decía ya en el capítulo 3 de su carta a los Romanos: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creo que esto es algo que debemos entender. La verdad viene solamente de Dios. Todo lo demás que no sale de Dios va a ser una mentira. Y hoy en día, mis amados jóvenes, cada uno quiere traer una verdad distinta acerca de la verdad de Dios. Ustedes como jóvenes están siendo llenos de información. Mucha de la información que ustedes están recibiendo es una información buena. Pero hay personas que quieren llenarnos la mente y el corazón de conceptos, de ideologías que no se alinean con la palabra de Dios. Se han creado definiciones diferentes de quiénes somos, de quién es nuestra identidad. Se ha puesto a pensar y nos han dicho que se tienen que cambiar el nombre o la forma de funcionar de las instituciones que el Señor ha creado, como el matrimonio, como la familia, o muchas veces nos han dicho que tenemos que cambiar el concepto de lo que significa la vida. Pero de acuerdo con lo que nos decía el apóstol Pablo, vamos a entender que Dios nos está dando la verdad. Entonces vamos a entender también de que hay mentiras que vienen de otras personas. Pero si lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con lo que Pablo me está diciendo, yo voy a ser un mentiroso. Si tu amigo te dice algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, entonces tu amigo se vuelve un mentiroso. Si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío dice algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, entonces tu mamá, tu hermano, tu tío, ¿qué son? Mentirosos. Es muy difícil entenderlo, pero el Señor nos lo dice de esta manera. Por lo tanto, vamos a entender que si el gobierno a mí me dice algo que no se alinea con la palabra del Señor, entonces el gobierno es un mentiroso. Si la escuela a mí me dice algo que no se alinea de acuerdo con la palabra del Señor, esa escuela va a ser una mentirosa, porque la verdad viene de Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos una educación, necesitamos ir a una escuela, necesitamos tener un gobierno, pero debemos de tener cuidado las cosas que hacemos y las cosas que aceptamos. Porque al igual que el Señor Jesús, muchas veces nosotros vamos a ser odiados por caminar en la verdad, por decir, no, yo no creo eso. Porque cuando nosotros nos paramos y decimos eso que usted me está diciendo es falso, nosotros vamos a ser rechazados. Pero recuérdense, mis amados jóvenes, que siempre hay una recompensa en todo lo que hacemos, y el Señor dice que la recompensa que nosotros tenemos es la vida eterna. Así de que, mis amados, es nosotros bueno entender que la fuente, la verdadera fuente de la verdad viene solamente del Señor. De hecho, Pablo lo ponía, el Señor Jesús lo ponía de esta manera, allá en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el verso 44. Y decía, cuando él se reunía con los religiosos de aquella época que le traían este tipo de conceptos diferentes que no estaban de acuerdo con lo que él decía. Es más, muchos de ellos creían que estaban hablando la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús les decía, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de mentira. Pero ¿saben lo importante de aquí? Es que nosotros vamos a entender que este personaje de que Jesús hablaba, el diablo nos dice que es padre. Y un padre es aquel que tiene hijos, y el hijo es igual al padre. Ustedes han visto un perro. ¿Cómo hace un perro? ¿Cómo ladra un perro? ¿Y cómo hacen los perros?
De la misma manera, lo que hace el Padre van a hacer los hijos. Por lo tanto, vamos a entender que si el diablo, Satanás, es mentiroso, sus hijos van a ser mentirosos también. Y cuando nosotros aprendemos a hablar mentiras que no se alinean con la palabra de Dios, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ser hijos de ¿quién? ¿De quién? Es difícil entender esto, pero el Señor lo dice claramente: son hijos del diablo aquellos que hablan mentira. Entendamos de que el Señor Jesús viene a esta tierra, es enviado por Dios el Padre, y esa palabra nos dice que Él vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Sin embargo, este personaje, Satanás, viene a matar, a hurtar y a destruir. Hoy en día, mis amados jóvenes, todos los que hablamos esta verdad estamos en riesgo no solamente de ser rechazados, sino de muchas otras cosas más. Yo le doy gracias a Dios porque todavía estamos en un lugar libre, en un país que aunque se están cortando las libertades, pero estas cosas todavía se pueden hablar. Si yo viviera tal vez en un país como Canadá, yo no pudiera estar aquí con ustedes hablándoles de esto, porque entonces dirían que yo traía un hate speech. ¿Por qué? Porque estoy hablando la verdad de Dios. Y ellos lo están poniendo de esa manera. Ellos quieren contaminar la mente de los jóvenes y de todos los que hay alrededor, porque son hijos del diablo, porque no quieren que la palabra del Señor se oiga. Allá el profeta Amós, en el capítulo 8 y versos 11 y 12, nos escribía y nos dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al oeste, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Saben? Cuando leemos esto, cuando leo el texto en inglés, cuando dice la gente vagará, ahí hay un concepto que en inglés me agrada mucho más, que es la palabra staggering. Cuando habla de esto, a ver si entendemos este concepto. Cuando una persona camina de esta manera, es una persona que no tiene estabilidad. Vemos un borracho y vemos que camina de esta manera, no tiene estabilidad. Una persona que está bajo las drogas camina sin estabilidad. O personas que tal vez están enfermas caminan de la misma manera. Y vemos que son personas que están a punto de caer. Nosotros vivimos en este tiempo que nos damos cuenta de esto. Que muchos de nosotros andamos buscando una verdad y muchos de ustedes andan buscando la verdad. Otros de ustedes están aquí porque si no su papá o su mamá los hubiera traído de la orejita y los pone aquí. Pero ustedes están aquí para entender que hay algo diferente, que hay una verdad del Señor. Porque mucha gente cuando crece, jóvenes, cuando ustedes entramos y John les dijo que yo había estado aquí por muchos años, créanme que he visto muchas, pero muchas caritas así como ustedes pasar por estas sillas. He visto a muchos desde allá de los niños crecer, pero llega a un momento en que pasan de lo que son los high schoolers y ya no los vemos nunca más. Se van de aquí. Pero muchos de ellos se van buscando algo diferente porque creen que tal vez la palabra del Señor está equivocada y quieren buscar llenar su corazón con algo y salen de esta iglesia y van a otra iglesia. Si no les gusta esto, tal vez van a buscar otras filosofías, se van a meter al budismo o tal vez creen que siendo musulmanes se van a sentir bien. Pero aquí cae lo que aquí el profeta está diciendo: andan estables todo el tiempo, no hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado sobre la palabra de Jesús, porque el Señor nos dice que Él es la roca y sobre esa roca Él está levantando su iglesia. Nosotros, para entender la verdad, vamos a saber también que la fuente de la verdad nosotros la vamos a encontrar en las Santas Escrituras. Es el libro que ustedes van a encontrar ahí, es el libro que muchas veces ya no tenemos como un libro físico, pero tenemos la capacidad de poderlo encontrar aquí. La Sagrada Escritura, la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, es la palabra de Dios impresa, es la palabra de Dios en letras, y el Señor nos llama a tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, a entender lo que ahí está escrito,
porque el Señor nos dice que eso es una revelación. ¿Y qué significa revelación? Revelación es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Hay muchas cosas que no entendemos, pero el Señor nos los va a enseñar a cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor quiere, esa revelación, lo que Él quiere enseñarlo, lo que Él quiere que nosotros entendamos y lo que Él quiere que nosotros le enseñemos a otras personas. Nosotros no somos Dios, somos personas, somos seres humanos, somos imperfectos. Por lo tanto, aunque nosotros nos eduquemos, aunque vayamos a la mejor universidad, seguimos siendo imperfectos. Muchos de nosotros creemos que sabemos más que Dios, pero de acuerdo al profeta Isaías, el Señor nos lo dice, y el Señor nos dice en su palabra: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y luego en el versículo 9 dice: mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por lo tanto, hay un ser superior, hay un ser todopoderoso que es nuestro Dios, y Él nos está diciendo: no se fijen en lo de la tierra, fíjense en lo eterno, fíjense en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribía a un joven que se llamaba Timoteo. Timoteo era un joven no mucho mayor que ustedes. Probablemente Timoteo tendría entre 19 y 20 años. Y Pablo viene y lo pone de cabeza en una de las iglesias que él recién había fundado. Pero Pablo le habla a Timoteo acerca de la palabra de Dios y le dice a Timoteo: Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto, jóvenes, nos debe de dar mucha confianza cada vez que nosotros hablamos la palabra, porque aquí está hablando de tener una palabra inspirada. Y una palabra inspirada es algo que el Señor ha hablado a nuestros oídos por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender la palabra inspirada como un bote de vela que está navegando en el mar. Es el aire el que sopla y es el aire el que lo va a llevar y lo va a hacer caminar hacia el frente. El barco se va a mover por donde el viento le dirija. El Señor, nuestro Dios, en el pasado habló a personas como Moisés. Habló a Isaías, habló a Pablo, a Juan y a muchas otras personas a los cuales le dio la oportunidad de escribir para que nosotros pudiéramos entender por medio de la palabra escrita lo que Él quería darnos a conocer. Pero yo sé de que hay conceptos, porque a ustedes se los van a decir allá afuera. Entonces, si la Biblia fue escrita por un ser humano, entonces esa Biblia está llena de errores, porque esa Biblia fue escrita por hombres. Y lo he escuchado de muchas formas, pero vamos a entender que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que protegió a esa Biblia de ser contaminada con mentiras. Y es por eso que el Señor nos dice que si nosotros queremos acercarnos a Él, que si nosotros queremos estar cerca del Señor, nosotros también debemos de vivir en santidad. Y la Biblia nos dice que sin santidad no podemos ver a Dios. El Señor nuestro Dios, Él es tan celoso de su palabra, de lo que Él ha dejado en la Biblia, que Él pone consecuencias. Él nos dice: nadie tiene que adulterar la palabra de Dios. La palabra yo la dejé como palabra inspirada. Y el Señor nos dice: si alguien quiere tocar mi palabra, si Él quiere ponerle o si alguien quiere quitarle, va a tener consecuencias. El libro de Revelación o Apocalipsis 22:18 nos dice el Señor: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay una consecuencia para todo aquel que quiera estar tratando de contaminar la palabra de Dios. Hay una consecuencia. Muchas personas no saben qué es lo que está pasando en su vida cuando ellos comienzan a burlarse o querer desacreditar la palabra del Señor. Pero el Señor nos lo muestra claramente en su palabra.
El Señor, nuestro Dios, nos apartó, y digo nos apartó porque estoy seguro que los apartó a ustedes también, y nos dio su verdad, nos reveló su palabra por medio de la Escritura. El Señor Jesús, orando también por sus discípulos, allá en Mateo 24:25, le dice al Padre: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y debemos de estar conscientes de que si nosotros como hijos de Dios queremos recibir las palabras del Señor, nosotros debemos de tener un corazón como niños para poder recibir esas palabras, para poderlas recibir con humildad. Porque saben, cuando nosotros vemos a un niño pequeño, el niño no está cuestionando si las cosas son reales o no. El niño va a entender cuando su padre le va a decir, el niño lo va a recibir de todo corazón. Pero son los sabios, aquellos que tal vez llegaron a la universidad, aquellos que tienen un bachelor degree, tal vez tienen un máster o tal vez tienen un doctorado, aquellos que van a decir todo lo que ustedes me están diciendo, eso es falso, porque ahora yo he entendido las cosas de forma diferente. Pero el Señor nos dice que estos que rechazan, estos que rechazan todas las enseñanzas de Dios, a ellos se les ha cegado la conciencia. Ellos tienen un paño en sus ojos porque no pueden ver la palabra de Dios. Ellos son aquellos que traen esos conceptos, esas teorías diferentes, aquellos que nos dicen, no es esa forma, ustedes no fueron creados, ustedes vinieron y salieron de una pequeña babosa del mar, fueron creciendo y se desarrollaron hasta ser seres humanos. Pero el Señor nos dice, no es así. Y muchos de ellos nos traen esos conceptos y nos lo dicen como que es una realidad. Pero eso no es una realidad, es una teoría, es un pensamiento que ellos tienen que aún no han podido probarnos que es cierto. Nosotros debemos de entender que la ciencia está para nuestro beneficio, pero vamos a entender que la ciencia va a haber un tiempo en que se va a alinear con la palabra del Señor. Vamos a entender que el Señor nos va a revelar su verdad. Porque saben, hace mucho tiempo comenzaban a hablar acerca de ciertas teorías y las daban como reales y decían esto es lo que la ciencia dice. Pero la misma ciencia ahora con sus nuevos descubrimientos está diciendo esto que dijeron no era cierto, habían ciertas cosas que estaban falsas. Y la misma ciencia comienza a atacarse a ellos mismos. Las Sagradas Escrituras, mis queridos jóvenes, no contienen errores. Saben, vamos a entender acerca de la Escritura. Nosotros vamos a entender que la palabra escrita, de acuerdo con un concepto griego, se llama logos. Es todo lo que está escrito ahí. Yo puedo venir y leer toda la palabra de Dios, puedo aprenderme todo lo que ahí está escrito. Pero hay un pequeño problema cuando yo solamente tengo conocimiento, porque saben que aún el diablo tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay otra palabra, otro concepto que se nos habla, que es el concepto de rema, es una palabra griega. Y eso quiere decir que yo no solamente estoy atesorando la palabra de Dios como conocimiento, sino que la palabra de Dios está en mi corazón y yo voy a comenzar a vivir de acuerdo de la palabra de Dios. Y cuando yo vivo de acuerdo de la palabra de Dios, yo voy a ser un triunfador, yo voy a ser un victorioso. ¿Por qué? Porque ya no me voy a dejar vencer por lo que el enemigo me quiere decir. El enemigo me dice que yo soy enfermo y el Señor me dice que por sus llagas yo he sido curado. El enemigo me dice que yo estoy derrotado, pero el Señor me dice que yo soy más que victorioso. Entonces debo entender que hay una palabra para mí. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 8:31, nos dice el Señor Jesús y le hablaba a los judíos de aquella época, aquellos que se habían convertido, y les dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que mi pensamiento el día de hoy, antes de retirarme, jóvenes, es que permanezcamos en la palabra del Señor, que entendamos que tenemos un Padre, es nuestro Padre, es el Dios Todopoderoso. No nos tomemos de las corrientes del mundo, no nos tomemos de los engaños que quieren poner los sabios y poderosos, porque el Señor nos ha llamado a ustedes y a mí y nos ha dicho que nos ha revelado una palabra poderosa, y esa palabra es palabra de vida, es palabra de bendición. Así de que ha sido un gusto para mí estar con ustedes.
Un abrazo para todos. Que el Señor bendiga. Alright, what do you guys think of that preaching? Can we just give a big round of applause for Pastor George? And I'm just going to pray real quick to end off the service. You guys can all close your eyes and bow your heads. Dear Jesus, Heavenly Father, I thank you for this day you've given us, and I thank you for the service that we had. I thank you for the life of Pastor George and the teaching that he gave us. I pray that as we leave this church today, that we may all have received something, that we may all have learned something, that we may take it with us into our lives, Lord, and I pray that you may keep us safe as we go home. And I thank you that you've always kept us safe and that you've always provided for us, Lord. And Amen.